Primero dijiste que te fascina cómo la ciencia trata de resolver misterios, cómo arma esos rompecabezas y va avanzando en el conocimiento del mundo, esencialmente. Y por otro lado, esto de aprender, de seguir aprendiendo y de encontrar las maneras de aprender durante toda la vida. ¿Qué más aprendiste? Bueno, profesionalmente eh, aprendí que escribir en mi opinión, ¿no? Habrá Ujú. otras, que para escribir una buena historia de ciencia, un buen artículo de ciencia, los norteamericanos le llaman story, ¿no? Ujú. Y creo que dieron en el blanco, porque lo que hay que hacer es contar una historia, y contar una historia humana, porque en el fondo, detrás de todo gran descubrimiento, hay una historia humana. Muchas veces, muchísimas veces, de alguien obsesionado con un tema que dice, yo esto lo tengo que entender, tengo que saber por qué ocurre. Encontré una inconsistencia en los datos de cómo giran las galaxias y entonces esto por qué puede suceder y entonces van atrás de esa historia a veces durante toda una vida, ¿no? Así que me parece que es muy importante cuando uno trabaja en esto de comunicar la ciencia o de hacer periodismo de ciencia, es muy importante no reducirse a los resultados, ¿no? Se descubrió tal cosa, se descubrió tal, sino contar cómo se hizo, quiénes participaron, las personas que estaban en eso. Muchas veces uno preguntando un poco más, no solamente qué mostró este experimento, sino justamente esos ingredientes más de película o de historia, se encuentra con relatos y con novelas increíbles, ¿no? Claro, eso tiene dos aspectos. Uno es que al contar historias, la gente que te lee se puede identificar mucho más, genera empatía, la gente recuerda historias mucho más que datos, o sea, hay mucho respecto al arte del storytelling, como dirían los gringos, que ayuda a comunicar. Y por otro lado, hay otro aspecto de eso que a mí me fascina como pregunta, como duda, que es que en general educamos la ciencia como una visión estática. En el colegio nos dicen, estas son las leyes de Newton, y esta es la ley de esto, y así funciona la mitocondria. Pero ese es el entendimiento actual de la ciencia que viene evolucionando a lo largo del tiempo, y contar historias es una manera de mostrar que la ciencia es mucho más dinámica que lo que nos cuentan en el colegio, ¿no? Tiene dos aspectos. Por un lado, uno puede mostrar que la ciencia, como todas las demás actividades, es un quehacer profundamente humano. Tiene egoísmos, tiene altruismo, tiene colaboración, que uno dice, qué bárbaro, qué dedicación, qué entrega de estas personas. Y también tiene de los otros, ¿no? Que quieren promoverse, quieren pasar al primer plano pisoteando al que está al lado. No tanto, a mí no me tocó de ver una conducta así extrema, pero los hay. Y de hecho las historias de cómo se descubrió la estructura de la doble hélice del ADN, ¿no es cierto? Esa competencia entre Rosalind Franklin y los que finalmente obtuvieron el premio Nobel. Bueno, hay historias que muestran que los científicos son presa de todas las pasiones humanas. Eso por un lado, ¿no? Y entonces nosotros tenemos el deber también de mostrarlos en su dimensión humana para que no se cree, que no se difunde ese estereotipo de que son héroes como Superman o malignos como esos personajes de película que quieren envenenar a la humanidad, ¿viste? Y se difundan teorías de conspiraciones como ocurrió con con el coronavirus, de que lo habían generado en un laboratorio, en fin. Y tiene otro aspecto que para mí es muy importante, y es que, como vos decías, en la escuela, en general, la enseñanza de la ciencia es muy, muy deficiente. O sea, lo que se les enseña en la mayoría de las escuelas a los chicos es a repetir. Por eso cuando salen de la escuela no se acuerdan Claro. nada de lo que aprendieron, ¿no? Porque estudian para el examen, como muchos saben repetir muy bien lo que leyeron, pero no es que adquirieron el pensamiento científico. Y en una sociedad en la que cada una de nuestras decisiones cada vez está más vinculada con conocimientos científicos y con poder valorar, despejar la paja del trigo,
ahora se puso muy de moda el término fake news, pero digamos, poder hacer sentido de lo que nos dicen, pararnos y decir, momento, esto que nos están diciendo, ¿tiene algún viso de realidad? ¿Puede ser mentira? ¿Puede estar errado? ¿Puede haber un error en el experimento? Porque ojo que los científicos tampoco son superhombres y supermujeres. Pueden tener errores, de hecho los tienen y hay miles de historias y de anécdotas donde se creyó y se dio por sentado, incluso por personajes del máximo prestigio, algunas afirmaciones que después resultaron ser erróneas. Entonces, cada vez más para tomar decisiones en nuestras sociedades se requiere pensamiento científico. La escuela no nos da esa capacidad, esa habilidad. Y tal vez sea ilusa, pero a mí me parece que desde los medios, desde la divulgación de la ciencia, pero especialmente dentro de lo que son los medios, la noticia científica, nosotros tenemos una oportunidad para difundir por lo menos los rudimentos del pensamiento científico. Que una persona cuando lee algo diga, momento, en este experimento hay 2 o 3 o 4 variables. ¿Cómo sabemos a cuál atribuirle el resultado? Por supuesto que no van a salir científicos, ni van a salir con un conocimiento técnico afilado como puede tener un bioquímico, un investigador en física, un inmunólogo, pero pueden tener ese ABC, esa alfabetización que debería darle a la escuela. Pero lamentablemente en la mayoría de las escuelas está absolutamente ausente y eso es uno de los, para mí, de las principales materias pendientes en materia de educación. Sé que debe ser un mal extendido mundialmente, pero en el país es muy evidente y lo veo ausente de los debates sobre la educación. Sí. ¿Esto vos lo llamás pensamiento científico? ¿Es lo mismo que pensamiento crítico o hay matices? De alguna manera es un pensamiento crítico, ¿no? Pero que por lo menos incorpore y sepa cuáles son los rudimentos del método científico. Claro. Uno puede decir, bueno, pensamiento crítico es pararse frente a una noticia, un hecho y tratar de valorar de dónde surge el resultado, someterlo a análisis, consultar con otras personas. Uh-huh. En el caso del pensamiento científico se le agrega, digamos, algunos rudimentos. Saber que un medicamento, como se difundió en los últimos tiempos, tiene que pasar por 4 fases de investigación. ¿Para qué sirve la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4? Bueno, eso forma parte de un saber técnico, pero que es muy bueno que el conjunto de la sociedad, aunque no se dedique a hacer ensayos clínicos, lo incorpore dentro de su bagaje de conocimiento. Claro, ¿no? Hay mucha gente que dice...